Buenas, bienvenidos a este nuevo tutorial de cómo programar en C paso a paso utilizando el compilador del C++. Bueno, hoy es el video número 06 y vamos a hablar de ciclos. Vamos a hacer una introducción a los ciclos y no nos vamos a meter en programación, sino que vamos a hablar de lo que es ciclos en sí. Y para comenzar voy a dar una pequeña definición de lo que son los ciclos en el lenguaje de programación C. Un ciclo es cualquier construcción de programa que repite una sentencia o secuencia de sentencias un número de veces. Las secuencias o grupos de sentencias que se repiten en un bloque se denominan cuerpo del ciclo, y cada repetición del cuerpo del ciclo son llamadas iteración del ciclo. Bueno, entonces, ¿qué tipo de ciclos existen en el lenguaje de programación en C? Miremoslos. Los ciclos que hay en el lenguaje de programación en C son el ciclo while, el ciclo for y el ciclo do while. Para empezar vamos a hablar del ciclo while. ¿Qué es el ciclo while? El ciclo while es un ciclo que tiene una condición lógica que controla la secuencia de repetición. La posición de esta condición del ciclo es delante del cuerpo del ciclo, y significa que cuando se ejecuta primero se evalúa la condición antes que se ejecute el cuerpo del ciclo. Bueno, acá como verán hay dos tipos de cómo podemos declarar un ciclo while. Está el primero, que es cuando solamente tenemos una sentencia en el ciclo. Por ejemplo, primero nosotros tendríamos que escribir la palabra reservada while, que está reservada en el lenguaje de programación C, y dentro de los paréntesis nosotros debemos de poner la condición de fin, cuando se acaba el programa, cuando se debe acabar el programa, porque si nosotros no le ponemos esta condición, pues obviamente él nunca va a saber cómo programar y cuándo va a ser ese fin del programa, y se va a acabar, o sea, sería como un ciclo infinito. Pero también tenemos que poner la sentencia, como habíamos dicho. En este primer caso solamente se coloca una sentencia. Bueno, pues en este caso solamente la sentencia podría ser que ella misma acabase el ciclo, porque si nosotros no le ponemos un aumento o algo para que la variable condicional vaya cambiando, entonces el ciclo sería infinito. Bien, la otra forma de cómo hacer sería declarando la palabra reservada while, colocando la condición de final, y dentro de paréntesis, dentro de llave, poner cada una de las sentencias que se van a ejecutar en el transcurso del programa, que pueden ser dos o más sentencias. También puedes poner llave para una sola sentencia, pero para que matarlo en la cabeza, si hay una sola sentencia solamente no tenemos la necesidad o la obligación de poner llaves. Bueno, el ciclo while se resume en que lo primero que debe hacer es inicializarse el contador. ¿Por qué? Porque este ciclo empieza con la condición de una variable, una condición de fin, pero esa condición de fin debe empezar en una y terminar en otro. Entonces lo primero que se debe hacer es que cuando se declara la variable se debe inicializar el contador, ya sea en 0, en 1, en 2, en el número que usted desee que empiece el ciclo. Bueno, y lo segundo que se hace es la prueba de la condición. Bueno, se pone la condición dentro de los paréntesis del while y la actualización del contador. Eso sí es muy necesario. ¿Por qué? Porque aquí está la nota abajo. Si la variable de control no se actualiza, el ciclo se ejecutará siempre y se considerará infinito. Y un ciclo infinito es considerado como un error. Casi nunca se necesita un ciclo infinito, aunque habrá la ocasión de que se necesite realizar un ciclo infinito para realizar alguna actividad específica. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es un ciclo while. ¿Cómo sería? Como había dicho anteriormente, lo primero que se debe hacer es declarar la variable, el contador, que en este caso yo le puse C de contador, pero puede ser una variable cualquiera, y que esta debe de estar igualada. ¿Para qué? Para que el ciclo sepa de dónde empezar. Si ustedes no le igualan, pues va a empezar desde un número todo raro. Puede ser que no empiece nunca porque ese número no está entre el rango que ustedes quieren que esté. Y aquí declaramos la palabra reservada while
En este caso yo voy a hacer un programa que me imprima los números del 0 al 10. Entonces yo la declaro desde 0 y le digo que se acabe cuando la variable c sea mayor de 10, cuando la variable c ya no sea 10, sea 11. Entonces siempre y cuando la variable valga 0, él va a ingresar a esta condición, a este ciclo, y va a imprimir la variable c. Va a imprimir la variable c que va a valer, y le ponemos el aumento. Después de que se imprima esa variable debemos aumentarla para que llegue siempre a 10, porque si nosotros no le ponemos el aumento, omitimos el aumento, entonces ¿qué va a pasar? Que nunca va a llegar a ser 10. Por ejemplo, si es 0 y no le ponemos un aumento, siempre va a dar el 0 y siempre nos va a imprimir 0. Entonces muy importante esto es lo que se denomina la actualización del contador. Actualizarlo, estarlo cambiando para que pueda llegar algún momento a hacer el valor de fin y que se pueda acabar en algún momento de esto. Si nosotros no lo actualizamos, obviamente va a ser infinito. ¿Y cómo se puede actualizar? Pues hay tres tipos de contadores de contar la variable. Está el C++, que es el que va aumentando de 1 en 1. Siempre y cuando usted vaya a aumentar de 1 en 1 la variable, usted puede utilizar esta condición de aumentar para aumentar, que es C++. Hay otra que se denomina, es C igual a C más 1. Acá no necesariamente tiene que ser 1. Aquí usted puede poner, por ejemplo, quiere aumentar de 2 en 2, aumentar 2, y va aumentando de 2 en 2. Si quiere aumentar de 3 en 3, y esta sirve para varios números, igual que la última. También simplemente cambia como la forma de escribirla y ustedes se acotejan a la que más les sirva. Pero ojo, va una sola, no van todas. Yo la puse para que se puedan guiar. Mira, acá tienen el O, alguna de esas, o una o la otra, pero no pueden ir las dos. Bueno, ya yo creo que aquí quedó bien explicado el ciclo byte. Ahora vamos a ver el ciclo for. Bueno, el ciclo for tiene también dos formas: cuando es una sola sentencia o cuando son más de una sentencia. Lo primero que vamos a hablar es cuando es una sola sentencia. ¿Qué es lo que va? La palabra reservada for. Palabra reservada for, que también está dentro del lenguaje de programación en C. Y dentro de paréntesis vamos a poner el valor inicial de la... Acá como recuerdan, el ciclo while se igualaba afuera del while, pero aquí lo que se hace es que se iguala dentro del for. Entonces, ¿qué dice? Se le da un valor inicial a la variable, se le iguala, se le pone la condición de fin, cuándo va a terminar esa variable, y por último se le pone el incremento, el aumento, lo que es C++, C igual a C más el número que se quiera aumentar, o C más igual al número. O también puede dar la casualidad, se me olvidó explicar eso anteriormente, que no siempre tiene que aumentar. También puede haber el decremento, que sea menos, que sea menos tal número. También puede ser así, o puede ser con una multiplicación o una división. Todos los operadores se pueden utilizar para realizar un tipo de descenso o de aumento que se necesite. Y se le coloca la sentencia que se va a ejecutar dentro del for. Aquí esto es muy utilizable porque hay veces nosotros queremos imprimir una sola cosa, y como el aumento está dentro del mismo for, no es necesario abrir llave porque solamente será una sentencia. En cambio, en el while casi siempre hemos utilizado sentencias, por lo que el aumento lo tiene que meter dentro del cuerpo del ciclo, que es lo que se denomina esta sentencia, o lo que se denomina lo que está dentro de paréntesis. Bueno, la segunda forma es bastante parecida a la anterior, pero lo único que cambia es que tiene llaves, o sea, llaves que identifican el cuerpo del ciclo. Todo lo que estoy entre las llaves es el cuerpo del ciclo, y es lo que se va a ejecutar la cantidad de veces que el ciclo lo necesite. Y aquí se puede utilizar más de una sentencia, como lo había advertido anteriormente con el ciclo while. No es necesario que haya una sola sentencia. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es el ciclo for. Ciclo for, nosotros podemos declarar la variable, ya sea aquí afuera del for, o si quisiéramos la podemos declarar acá en la inicialización.
pero por ahora vamos a declararla al fuera del for. Como verán, aquí no es necesario igualarla. ¿Por qué? Porque está igualada acá, y todo lo que tú iguales acá se volverá a igualar acá, entonces no es necesario. Y aquí sí se coloca la palabra reservada for, luego se procede a igualar la variable contador, que en este caso es c. Entonces en la mayoría de ejemplos van a encontrar que la variable contador es un i en for, pero es como algo de lógica, pero la variable puede ser cualquiera. Y como verán, se inicializa la variable, puede ser en 0, en menos 10, en 100, en el número que ustedes quieran que empiece a contar el contador. Y se le da la condición de fin. La segunda es la condición de fin. ¿Cuándo se va a acabar? Aquí se va a acabar cuando c sea menor. Aquí se va a ejecutar siempre y cuando c sea menor o igual a 10. Si es 11 no se puede ejecutar, si es 12 no se puede ejecutar, si es menos 100 sí se puede ejecutar porque es menor de 10. Y aquí se pone el contador. Como sabrán, pues ya yo le había explicado cada uno de los anteriores, puede ser cualquiera de estos. Cualquiera de estos aumentos les sirve en esta condición. Ojo que aquí en vez de un más puede que sea un menos. No siempre tiene que ser un menos. No siempre tiene que ser un más, ni siempre tiene que ser un menos. Puede ser cualquiera de esos. O puede ser traer un signo de dividir o un signo de multiplicación. No es necesario un operador, sino según el aumento que cada uno queramos. Y dentro de él, esto va a hacer lo mismo. Nos va a imprimir un número del 1 al 10. ¿Qué es lo que ejecuta? Voy a hacer una explicación de cómo se ejecuta esto. Entonces él empieza for c igual a 0. Empieza c menor o igual a 10, claro, vale 0. Entonces entra el ciclo, aumenta 1, pero acá se imprime el que debe ser. Aquí se imprime el que tiene primero, que es 0. Entonces vuelve y empieza. Ya aumentó 1, entonces vale 1. Se ejecuta. 1 es menor que 10, sí, entonces entra y se imprime. 2, ahora es 2 es menor que 10, sí, entonces llega y lo imprime. 3 es menor que 10, sí, entonces llega y lo imprime. Y así sucesivamente va a ser hasta cuando se encuentre que ya no puede imprimir más. Por ejemplo, cuando mira acá, ya imprimió 10 es menor o igual que c, sí, entonces que 10, entonces empieza, lo ejecuta y imprime 10, vuelve y pasa, ya vale 11, entonces dice 11 es menor o igual que 10, no sirve, entonces no entra la condición y lo que hace es seguir ejecutando el programa por debajo del for. Más o menos ese es el ejemplo que quiero dar del for. Y ahora vamos a hablar del ciclo do while. El ciclo do while es bastante parecido al while. Lo único que pasa es que en el while, como había dicho en la definición, siempre la ejecución la condición se miraba primero que el programa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si la condición era falsa, llegaba y no se ejecutaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el do while? Que la condición se ejecuta después del cuerpo del ciclo. Entonces primero se ejecuta las sentencias y después se ejecuta la condición de fin que se le da a ese ciclo. Y lo que va a hacer es que cuando es error, por ejemplo, no se puede hacer tal cosa, entonces él la hace y la condición de fin le dice que hasta ahí llegue, que no haga más, que no analice más. Entonces más o menos eso es lo que cambia en while, que se ejecuta una vez más que lo que en do while, que se ejecuta una vez más que lo que se ejecutaba en while. Bueno, entonces aquí es la misma cosa y el anterior. Hay dos formas de hacerlo: cuando son varias sentencias o cuando es una sola sentencia. Cuando es una sola sentencia, pues lo que se iniciaría con la palabra reservada do y se le coloca la sentencia que se va a ejecutar. Y después de que ejecute la sentencia, pues se le pone la palabra reservada while y se le pone la condición de fin, cuándo va a acabar. Lo mismo vamos a hacer cuando en la segunda forma se hace lo mismo. Se pone la palabra reservada while entre llaves, porque ya estas son más de una sentencia, y dentro de las llaves se van a ejecutar cada una de las sentencias que se declaren dentro del cuerpo del ciclo. Y después de que se ejecuten estas sentencias, entonces nosotros
nosotros vamos a incluir las palabras reservadas while y se le pone la condición de fin, como queremos que se sepa. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Como había dicho anteriormente, si la condición es que sea 10, entonces el número vale 10. Pero entonces, si aquí vale 10, él entra y lo imprime. Entonces, al imprimirlo, y mira que acá es 10, pues ya no va a imprimir el 11. Pero el 10 sí lo ha imprimido, porque siempre se ejecuta una vez más de lo que se ejecutó acá. Por ejemplo, pues aquí también toca igualar aquí también, como es un ciclo muy parecido al while, también toca igualarlo en la declaración. Toca igualar al contador en la declaración. Se le coloca la palabra reservada de do. Vamos a hacer el mismo ejercicio que nos imprima los números del 1 al 10. Y después imprimimos a C. Después se le pondría el contador. Toca ponerle el contador ahí mismo, que puede ser cualquiera de estos tres, como ya había explicado anteriormente. Y por último se le coloca la palabra reservada while, que nos va a permitir ponerle la condición de fin, que se acabe cuando valga 10, y allí se va a ejecutar hasta cuando sea valga 10. Si vale 11 ya no se va a ejecutar más. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Muchas gracias, espero le den like, espero le haya servido. Tengo una introducción a los ciclos, y en el próximo video vamos a hablar sobre el ciclo while, pero ya no vamos a hablar sobre él en sí, sino que vamos a hacer un programa muy interesante con él. Entonces espero les haya servido. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.